Bueno, vamos a empezar con nuestra clase de hoy, hablando precisamente ya del concepto frente a qué es contabilidad, definiendo qué es la contaduría y definiendo a la profesión contable como tal. Dentro de la contabilidad como tal, siempre se han presentado algunos, no como problemas, pero sí desacuerdos en cuanto a dar una definición de la contabilidad, ya que al componernos de tantas disciplinas, al componernos de, de más que disciplinas de otras o ayudarnos de otras ciencias, de otras herramientas, muchos aluden que no somos o no podemos catalogarnos como una ciencia, sino que más bien como una disciplina o como una técnica o como un sistema de conocimiento. Se han hecho múltiples aproximaciones frente a clasificar a la contabilidad dentro de cada una de esos roles del saber, dependiendo del conocimiento y dependiendo desde las posiciones variadas en las que se han planteado y se han ubicado o se han definido la contabilidad, ya sea como un arte e incluso han surgido algunos planteamientos que respaldan este saber como un sistema de información o como una tecnología. Bajo estos planteamientos, por parte pues de personas que han investigado, que han estudiado el saber de la contabilidad, se ha determinado pues que es un conocimiento amplio, ¿no? Frente al ser humano mismo. Sin embargo, lo que se busca es exponer esas principales posturas sobre la contabilidad y, y de esa manera mirar cómo la contabilidad como saber, como conocimiento dinámico del ser humano se posiciona en en estos distintos roles. Se sabe que la contabilidad siempre ha estado ligada a las actividades mercantiles del hombre, puesto que es aquí sobre donde recae su utilización y en esta medida se ha consolidado como un saber de indiscutible relevancia para preservar y sistematizar el normal flujo o orden de las actividades y del comercio de lo que sucede al interior de una entidad. En los últimos años se ha despertado importantes cuestionamientos por parte de los investigadores de la contabilidad, teniendo un especial interés en investigar y determinar cuál es ese rol de la contabilidad dentro de las ramas del conocimiento. Porque recuerden que la contabilidad de sí es un conocimiento que va mucho más allá de la esencia técnica, de la parte de números, y que a través del tiempo hemos logrado profundizar sobre áreas normativas,
áreas frente a lo que es la parte de derechos, comercial, aduanero, tributario, el laboral, y ha dinamizado de una u otra forma el conocimiento y el ejercicio contable como práctica ya por parte del profesional contable. Desde el ejercicio meramente técnico y desde el inicio de la década de los 70, Mejía, uno de los investigadores de contabilidad, empezó a realizar distintas investigaciones dentro de la academia con el fin de poder dar una conceptualización lógica y teórica de qué es la contabilidad. Y surge aquí ese primer interrogante que profundiza un cuestionamiento, ¿no? Que muchos autores, que muchas personas se han planteado, se han trazado frente a qué es esa contabilidad. Dando así producto a distintas aproximaciones, doctrinas, definiciones de qué es la contabilidad como área de conocimiento, más que nada, o sea, vista desde un punto epistemológico, más que nada. Dentro de esos primeros acercamientos hacia la conceptualización de qué es la contabilidad, pues han surgido distintas creencias frente a esas compatibilidades que tiene con materias como de cálculo, estadística, matemáticas mismo, y el uso que hace de los complejos cálculos y operaciones aritméticas, más que nada. Y así como la indiscutible cercanía que se tiene con la actividad mercantil, todo lo que tiene que ver con la normatividad comercial. Por ello, consideran muchas veces que la ciencia matemática y la ciencia jurídica están sí relacionadas dentro de la contabilidad, pero que en últimas la sostienen dentro de la información contable, pero que no garantiza, digamos, como prueba de que la contabilidad llegue a ser o se profundice como ciencia, sino que es como una complementaria a estas dos ciencias, como la matemática y la jurídica. Con el fin de brindar pues una perspectiva histórica, es importante resaltar que en la actualidad existen respaldos, ¿no? Por quienes ejercen y estudian la parte de la contabilidad y la contaduría como tal, frente a las distintas posturas que existen hoy sobre la definición de qué es la contabilidad y todo esto pues con el fin de poder lograr una conceptualización adecuada y establecer el rol que tiene la contabilidad en las distintas áreas del conocimiento y las distintas áreas del saber, de un saber como ciencia, del saber como arte, del saber como técnica, del saber como disciplina y del saber como sistema de información. Sin duda, pues existen distintos autores que han mencionado esto y debido a que la contabilidad desde el mismo momento en el que ejerció, en el que apareció a través del tiempo, hasta el día de hoy, se utilizan pues distintos programas de cálculo en los que se han configurado como un saber dinámico porque por su naturaleza misma fluctúa
y que se va adaptando a las necesidades comerciales o a las necesidades pues de las personas que están utilizando la contabilidad. Se afirma de esta manera que la contabilidad es un saber dinámico cuyo objeto de estudio es la valoración cualitativa y cuantitativa de la riqueza y que se encuentra en constante movimiento de las estructuras internas y su relación externa con el objetivo de estudio. Es decir, que pues la contabilidad a través del tiempo se ha venido modificando, se ha venido cambiando y asimismo su conceptualización, o sea, frente a los escenarios, frente a los roles y frente al papel que cumple dentro del área de saber, también han empezado a cambiar en cada una de esas etapas, exigiendo pues unas valoraciones y criterios frente a valoración de la contabilidad en la medida de que da distintas respuestas dinámicas y volátiles, ágiles, homogenizadas, relaciona el contexto social con un contexto económico dentro de las unidades económicas, empresas o dentro de la actividad económica que se desempeña. En este sentido, se ha manifestado que la contabilidad debe de comprenderse desde un punto de vista dinámico, exigiendo al actual pues mundo económico o al sistema económico en el cual nos encontramos, los cambios organizacionales y las tendencias de mercado, a lo cual la contabilidad ha tenido que adaptarse. Y bajo este mismo sustento, pues poder determinar que la contabilidad es un saber dinámico, apoyándose pues en el ejercicio y aplicación de cada uno de esos procesos, procedimientos, y asimismo en el ejercicio y aplicación de otras ramas de conocimiento como la economía, la administración, el derecho, estadística, entre otras. Y de esta manera influenciando en esas relaciones socioeconómicas que se presentan no solo a nivel de la empresa, sino en general a nivel de la sociedad. De esta manera, ante estas distintas y diversas posiciones acerca del enfoque bajo el cual se concibe el rol de la contabilidad dentro de las ramas del saber, iniciamos con unas ideas respecto a los roles en las que nos encontramos. Y primero, pues vamos a definir, o personalmente me quedo con una definición de contabilidad que da Mejía, en la que dice que es ciencia social aplicada y que estudian la valoración cualitativa y cuantitativa del estado y evolución de la riqueza controlada por las organizaciones, utilizando diversos métodos que le permiten evaluar en el control múltiple de la organización, ejercer sobre la mencionada riqueza con el fin de contribuir a la protección y sostenibilidad integral de la misma. Es decir, que nos posicionamos en esa definición, pero vamos a ver aquí en cada una de esas perspectivas, de sus roles, cómo funciona la contabilidad, cómo trabaja como ciencia, cómo trabaja como arte, cómo trabaja como técnica y por qué decimos que es arte, que es técnica, que es ciencia, que es sistema de información o que por qué es una disciplina. ¿Es ciencia? Creo que es ese primer interrogante. Y dentro de este primero, muchos autores, muchos investigadores dentro de nuestro campo contable siempre se han preguntado si efectivamente somos ciencia. Normalmente, como profesionales contables, pues nosotros decimos sí,
porque darle la posición a esa contabilidad como ciencia es proporcionarle a la contabilidad unas reglas, una estructura y elevar pues de una u otra forma nuestra profesión. Entonces, por lo general, siempre vamos a añadir y siempre nos vamos a ir por la ciencia como conocimiento, o sea, independientemente de que utilicemos matemáticas, independientemente que haya el derecho, que la administración, que la economía y cualquiera de las otras ramas, independientemente de eso, lo que se busca dentro de la contabilidad como ciencia es poder establecer el tipo de conocimiento que damos, que generamos y ese valor agregado que como profesionales vamos a dar. De esta manera, la contabilidad entendida como ciencia, pues no ha sido uniformada, ¿no? Encontramos algunos autores como Chávez, como Fronti de García, Palena Cuya, Vigas, que manifiestan que la contabilidad es la ciencia que enseña las reglas que permite registrar las operaciones efectuadas por una o varias personas. E incluso hay para algunas personas que la contabilidad es una ciencia al servicio del análisis de la circulación económica. Perdón. Y por lo tanto una herramienta para la organización económica. Y tiene pues como naturaleza científica y por lo tanto dentro de las ciencias económicas cuyo objeto de estudio son las realidades socioeconómicas y el conocimiento de la realidad. Porque en últimas, ese resumen que nosotros miramos en los estados financieros, pues lo utilizamos ¿para qué? Para mirar esa realidad socioeconómica de una empresa, de una persona y lo que incide esa realidad en la sociedad. Y que esos datos contenidos que en bancos, no sé, se tiene 10 millones, que en inventarios tanto, que en ingresos tanto, que en gastos tanto, pues no es simplemente el número, sino lo que hay detrás de ese número y lo que significan esos datos registrados para los dueños, para los usuarios, para el Estado, para los clientes, los empleados. O sea, es un conocimiento que incide y afecta sobre las personas. Dentro de esa, pues sabemos que es una ciencia que se encarga de estudiar, medir, analizar el patrimonio, situación económica y financiera de una empresa u organización con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, presentando la información registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Desde el punto de vista de la contabilidad como ciencia, pues empezamos a calificarla como ciencia porque cumple ciertas características y enseña reglas que sirven para poder analizar la realidad económica, así como herramientas de organización que según se entiende en este sentido genérico aparece la ciencia como tal. Y aparte de esto, que dentro de la contabilidad no todo está dicho y siempre hay maneras de investigar, de crear, de innovar. Y esa innovación para poder, no sé, generar un nuevo proceso de cálculo, para realizar procesos en cuanto a la parte de análisis financiero. Se necesita pues
investigación como tal. Y temas relacionados hacia la contabilidad hay muchos más y temas por hablar, por investigar más. Y eso en últimas le da la connotación de ciencia. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, a través de la investigación, se genera nuevo conocimiento. Se busca también la transformación de las condiciones que rodean al hombre con ayuda de este conocimiento hacia donde apunta pues la contabilidad, porque en últimas lo que se busca es que a través de los datos que arrojan la contabilidad poder tomar decisiones que mejoren la calidad de vida del hombre, que podamos tomar decisiones, perdón, decisiones de tipo financiero que transformen a las empresas, que las vuelvan más eficientes, más eficaces. Dentro de este ámbito, también podemos decir que representa una valoración cualitativa y cuantitativa desde el punto de vista de construcción cultural del ser humano, como por ejemplo la valoración económica de las cosas, que es necesario. Y adicionalmente, pues cumple con algunas características que podemos visualizar y que le dan esa calidad de ciencia. Primero, pues que puede ser verificable porque es exacta, ¿no? Sabemos que trabajamos a través de esa teoría de partida doble y bajo esa partida doble pues tenemos que el activo va a ser igual que el pasivo y el patrimonio. Y cuando está bien llevada, pues efectivamente yo puedo mirar, puedo determinar que sí es así y que se cumple, que es verificable. Sistemático. Toda la contabilidad es sistemática. Debemos ceñirnos a un proceso contable que finalmente se traduce y se resume en esos estados financieros, que debe ser comunicable, claro que debe ser comunicable, porque la información de la contabilidad pues no es para registrar y ya, sino es para mostrar, para indicar avances, situación económica, financiera y de resultados que le interesa a los socios, que le interesa a los empleados, que le interesa al Estado. Entonces, de una u otra forma son datos comunicables que sirven de información para toda la población y usuarios que de una u otra forma tengan relación con la empresa. Hoy en día, incluso sirven como datos estadísticos dentro de la economía para el país, como lo hace el DANE muchas veces, que solicita también estados financieros, solicita información económica de las empresas, y esa información económica, ¿de dónde sale? De la contabilidad. Que es clara, que es precisa, necesitamos que la contabilidad sea clara. Son incluso características inherentes a la contabilidad que desde las normas internacionales no se establecen. Y puede ser predictiva frente a la manera en cómo se realiza el análisis de los datos. Y saber el comportamiento normal de esa empresa, el comportamiento de la contabilidad también podemos predecir, podemos presupuestar, podemos proyectar estados financieros incluso. Entonces, desde ese punto de vista, pasamos a hacer esa contabilidad. Tan solo que nos posicionamos más que como una ciencia natural exacta, como una ciencia de tipo social en la cual se hace investigación de una serie de conceptos en las que se evalúa, en las que se solicita pues encontrar explicaciones. Entonces, para esto, lo que les decía, hacemos investigación
no solamente experimental, sino que adicionalmente investigación pura del conocimiento epistemológico acerca de la contabilidad. Pasamos acá y nos dice o nos posiciona hablar de una contabilidad como arte. Esa contabilidad como arte, pues entendida como un producto o una actividad realizada por el hombre mediante la cual se interpreta la realidad o se plasma una idea, una habilidad para hacer algo. Bajo esa definición de qué es arte, se podría plantear que el ejercicio de la contabilidad, al comprender el uso de los formatos y métodos para el control de la información de naturaleza mercantil para el ejercicio de las distintas relaciones económicas. Por su parte, la contabilidad como arte, a lo que se dedica y a donde nos remontamos, es a que ésta registra, clasifica, resume en forma significativa y en términos de dinero las operaciones y los hechos económicos, así como interpreta sus resultados. Y muchas veces dentro de esa clasificación, dentro de ese registro, dentro de la forma en cómo resume de manera significativa qué se necesita, creatividad, diseños de procesos, innovación frente a cómo presentar la información. ¿Qué es lo que este usuario, que el dueño, que el banco, que el cliente quiere ver en los estados financieros? Innovar cómo voy a presentar el esquema de los datos para hacerlos más entendibles, para hacerlos más atractivos, dependiendo de lo que quiero lograr y al usuario al que voy a llegar con esa información. Dentro de de la contabilidad como arte, hay algunos autores que sostienen que la contabilidad pertenece al arte como saber del conocimiento y se puede encontrar que dentro de pues, registra de forma significativa todos los hechos de carácter financiero, y que en este sentido, en términos monetarios de operaciones y de hechos, se puede interpretar dichos resultados de hechos y operaciones, generando pues un conocimiento, una estructura, un diseño dentro de esta contabilidad como arte. Y que para poder entender un arte como arte a la contabilidad, responde a que su ejercicio requiere agudeza en el juicio y conocimiento desarrollados a través del estudio intensivo, aunque también como una ciencia de hecho, por el hecho de aplicarse en rigurosidad, manejar y relacionarse con otras ciencias como estadísticas, economías, bueno, en sí. Y además, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de las normas internacionales, pues distintos procesos, métodos de valoración que están aceptados. Pero ya el hecho de saber cuál es ese método, cuál es ese proceso, cuál es ese procedimiento que como empresa me corresponde, pues a quién hace parte, a la contabilidad. Al profesional contable, obviamente, poder decidir qué es lo que quiero que dentro de mi contabilidad se refleje, se mire.
Entonces, por ejemplo, para medir una partida, activos financieros, tengo distintos métodos, que el valor de la transacción, que el valor razonable, que el costo amortizado, distintos métodos. Entonces, sobre eso hay que decidir qué conviene más. Y dentro de eso, pues aparece un diseño, una estructura de un proceso contable. Las políticas contables de las empresas son parte de esa creatividad que se debe de tener, de esa innovación para poder que la contabilidad responda, que la contabilidad demuestre efectivamente qué es como arte, qué es como ciencia. Entonces hay que darle de una u otra forma a ese proceso de registrar, clasificar, un diseño y una propiedad, porque no todas las políticas contables aplican para todas las empresas, no todos los procesos, no todos los métodos de medición les sirven a todas las empresas. Entonces, en esa medida en la que hay innovación, en la que hay creatividad, en el proceso del registro, podemos hablar de que la contabilidad es arte y se puede trabajar como arte. Y es más, dentro de los procesos de análisis financiero, dentro de los modelos de costo, por ejemplo, para las empresas o para las entidades que son productoras, pues dentro de los sistemas de costos, de métodos de costos, hay distintos métodos. Y en últimas, poder establecer, poder diseñar, bueno, por dónde y cuál me conviene como empresa, cuál le conviene para demostrar los resultados, en últimas, hace parte pues de la contabilidad y recae sobre la contabilidad poder encontrar esa forma significativa de cómo demostrar y de cómo representar más que nada y mostrar la información. ¿Para qué? Para que se pueda interpretar. Si ustedes miran una pintura artística, detrás de esa pintura artística, pues siempre hay un concepto, ¿cierto? Siempre hay una historia que nos cuenta con un simple dibujo, con a veces trazos nada más. Y eso es lo que se busca acá, que la contabilidad, a través de esos términos financieros, o sea, de números, muestre una realidad, que a través de esos esquemas, que son los estados financieros, podamos interpretar el resultado, una realidad socioeconómica y finalmente, pues, se puedan tomar decisiones. Por lo tanto, tenemos ya a la contabilidad como ciencia social y a la contabilidad desde la perspectiva de arte. Es técnica. Esta es una de los roles o de las perspectivas que por lo general, en gran medida, digamos, o la mayoría de autores a veces responden que nos posicionamos más como técnica que como ciencia, porque obviamente somos procesos, somos procedimientos y nos ceñimos a una normatividad. Como contabilidad, pues nos ceñimos a la parte tributaria, la comercial, la laboral, o sea, normas tenemos para todo y seguimos una serie de reglas. Entonces, en ese punto, conocimiento como tal, no es que, o desde el punto de vista técnico, conocimiento como tal no es que se produzca mucho, sino más bien es el seguimiento de esas reglas y de esas estructuras que ya están dadas. De acuerdo, pues,
La definición de técnica se entiende como técnica a un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Igualmente, autores como Quintanilla sostienen que es una técnica, que es una clase de realizaciones equivalentes respecto al tipo de acciones y a su sistematización o a la sistematización de la información. Y se ha dicho también que en este caso es la técnica de los registros y que contiene principios y mecanismos bajo la cual resulta que todo ese proceso sistemático que se hace se resume pues posteriormente en arrojar datos pues que sean útiles para la toma de decisiones o para los usuarios que necesiten de esa información. También se puede decir que bajo este rol se exponen avances científicos y metodológicos de la contabilidad que refutan, ¿no? la contabilidad dentro del campo de la técnica y que esta técnica muchas veces posiciona a la contabilidad más que nada la clasifica en un punto en donde no hay reflexión teórica, sino como en el mecanismo, en el quehacer, o sea, en el hecho de hacer las operaciones, de sumar, de restar, de multiplicar y ya. O sea, generar la información, en pocas palabras. Hasta ese proceso en donde se genera la información, se trabaja y se sostiene que la contabilidad es técnica y que lejos de ser vinculada como una parte de conocimiento, lo que hace es sistematizar, estructurar como tal. También añaden a la contabilidad como técnica por el hecho cómo se generó o de dónde surgió la contabilidad más bien, porque en últimas, en ese proceso evolutivo o históricamente, pues la contabilidad surge como de esa manera, ¿no? De poder o la necesidad de poder entender, de poder verificar cuáles eran las propiedades, qué era lo que tenían las personas. Y se dedicaba a eso, a contar que cuántas propiedades tengo, cuánto en minerales, cuánto en moneda. Entonces, va históricamente y en el proceso empírico sobre la cual evolucionó y evoluciona la contabilidad. Podemos decir y podemos considerar que la contabilidad es una técnica o el rol de la contabilidad como técnica en últimas es poder identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico en forma completa y fidedigna, con sujeción pues obviamente a las normas que se aceptan hoy en día dentro del área contable. En últimas, también definimos que es una técnica de procedimientos de datos o procesamiento de datos que permite obtener información sobre la composición y evaluación del patrimonio de dichos ente o de una empresa
bienes de propiedad de terceros en poder de los mismos y ciertas contingencias. En esta medida, pues la mayoría relaciona la contabilidad como técnica porque en principio, o sea, para la generación de la información, sí, claro que utilizamos la técnica. Nos basamos en técnica. Todo es procesos que calcule el impuesto. Tenemos que aplicar fórmula. Que calcule intereses, aplicar fórmula. Que para calcular una sanción hay que aplicar una fórmula. Que para reconocer inventario a través del valor presente al valor de realización neto, hay que aplicar fórmula. Entonces, nos ceñimos de una u otra forma a normatividades que nos plantean como técnicas y el manejo pues de esas herramientas y otras disciplinas nos ayudan dentro de lo que es la contabilidad como técnica. Sin embargo, pues vuelvo y le repito, no nos quedamos ahí con el simple hecho de la técnica, sino que esa información que genera la técnica, pues ¿qué vamos a hacer? A interpretarla como estado de arte y posteriormente interpretarla e investigar como estado en ciencia social. Entonces partimos de esa técnica, o sea, es básica para nosotros la técnica y obviamente que la vamos a tener, pero no simplemente nos quedamos ahí con esa técnica y ya, sino que vamos un poco más allá al generar y a darle valor agregado. La contabilidad como sistema de información. ¿Es un sistema de información? Es la pregunta en este caso. Y podemos decir o podemos definir que la contabilidad como sistema de información es una ciencia social aplicada y que afirma que de esta se desprenden modelos de información, sistemas de información, y que de una u otra manera permite su aplicación práctica. De acuerdo pues con las opiniones y enfoques profesionales que se tiene acerca de la contabilidad, podemos definir que sí es un subsistema dentro del sistema de la información de la empresa que ayuda a ese sistema de información en toda frente a que toda la información de la empresa referente a los elementos que definen el patrimonio, que definen el proceso y en resumen cumplen con criterios básicos que uniforman la interpretación de la información financiera y que permite pues analizar esa información y que no solamente nos basamos en información financiera, sino que también se genera información no financiera que usa normalmente pues que se usa para la posterior toma de decisiones. Bajo este rol, bajo este precepto de la contabilidad como ciencia, algunos autores sostienen que en el inicio del ejercicio de la contabilidad estuvo permeada por actividades meramente de registros de derechos y obligaciones. Sin embargo, que en la actualidad la contabilidad se considera como un sistema de información, un sistema de información valioso, un instrumento de gestión, al igual que como lo sostienen y lo piensan algunos otros
autores para los cuales la contabilidad como sistema de formación es un fenómeno económico y futuro eh, que tiene como resultado una transformación, una evolución de la contabilidad y un impacto para las relaciones económicas y sociales. Es decir, que podemos hablar a la contabilidad como sistema de información desde el punto de vista que desde las normas internacionales, desde NIF, nos establece que lo que importa y lo que prevalece dentro de la contabilidad es la información contable. Y que esa es la que se interpreta y la que debe de cumplir con las características de que sea confiable, clara, precisa, de ciertas cualidades que como sistema de información, pues más adelante va a servir para esa toma de decisiones como tal. La contaduría pública. Vamos aquí a hablar ya directamente de la contaduría pública como, como disciplina. Y vamos a referirnos directamente y a considerar el uso de distintos doctrinantes que hacen alusión a la contabilidad como disciplina para referirse y categorizar a la contabilidad como una región del conocimiento que se utiliza o que se realiza de manera distinta. Como bajo esta postura se puede afirmar que la contabilidad como una disciplina no cuenta con una aceptación universal y que algunos autores que han referido se han presentado posiciones de diversa índole e incluso antagonías. Sostiene también que resulta acertado para el desarrollo de la contabilidad poder denominar disciplina a la contabilidad misma y que no presenta un marco conceptual uniforme en cuanto a una presentación de la contabilidad como tal. En ese orden de ideas, cuando hablamos de la contabilidad como disciplina, pues ya nos vamos un poco más allá, ya es al trabajo, al labor, a la profesión como tal. Por eso hablamos no como disciplina, sino más bien como contaduría pública, que en últimas es la profesión que tiene pues como fin ejercer las necesidades de la sociedad a través de la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de las normas de información financiera de las empresas o de los individuos. La disciplina nos dice que es también conocida como campo de estudio, o sea, es una rama de conocimiento en la que es investigada una entidad superior, un centro de estudios o bueno, en una universidad como tal, que es lo que ustedes están realizando o lo que ustedes pues están aprendiendo en este momento, bajo todos estos roles sobre los cuales podemos definir a la contabilidad, tanto como ciencia, como arte, como sistema de información, como disciplina. Podemos concluir
que la contabilidad como ciencia se explica mediante las leyes, mediante sus resultados. Como técnica, pues utiliza un conjunto de herramientas. Y como arte es la manera como comunicar los resultados tanto de investigación científica como de la aplicación misma, o sea, los resultados de la práctica como tal. Eh, dentro dentro de esta conceptualización, pues las NIC o las NIF han formado un aspecto muy importante a través de la evolución de la contabilidad, hasta tal punto que hemos unificado o hemos podido universalizar aquellos criterios con el fin de crear normas que sean entendibles, que sean aplicables por los profesionales contables de una forma global, donde puedan hacer uso de esas estándares o de esas normas, logrando así que la contabilidad y la situación financiera de las entidades sean de calidad, manejen un lenguaje común. Y en este sentido se proceda a brindar un marco conceptual sobre lo que son las NIF y las NIC, la aplicación, y poder pues de una u otra forma ahondar en la manera de cómo se aplican e inciden dentro de la clasificación de la contabilidad. La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad o el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB, quien fue el creador y emisor, en este caso de las NIF y de las NIC, nos da o nos busca esos estándares que buscan ser aceptados y aplicados en distintos países. En este caso, pues ya a nivel mundial estamos hablando de normas internacionales, de lo que nos ha facilitado frente a la toma de decisiones financieras, porque habla mucho acerca de información financiera. Y asimismo, pues estos estándares establecen reconocimientos de medición, de presentación, y de información pues que se debe de contener, que se debe de demostrar. Dentro de nuestro país, la contabilidad pues también ha tenido, ¿no?, distintos roles, distintos cambios, adaptaciones que se han debido de presentar, de verificar. Y en este sentido, pues la contabilidad nos va a contar siempre una realidad socioeconómica, una realidad que de una u otra forma va a tener un efecto, tal vez grande, tal vez mínimo, pero tiene un efecto dentro de la sociedad en general. Tenemos aquí y nos dice para analizar. La contabilidad es la ciencia que nos enseña a desarrollar y ordenar las cuentas y negocios de una empresa. Es el arte que nos da las reglas necesarias para sentar en los libros todas las operaciones de tal manera que se pueda conocer el estado de los negocios siempre que sea necesario.
¿Qué piensan ustedes acerca de estas frases? Hola, profe. Buenas. Buenas tardes. Pues yo considero que la frase incluye los aspectos que usted nos explicaba dentro de la clase, que es la técnica, al decir que tiene unas reglas, eh, al decir que también pues es un arte, al decir la manera como vamos a presentar esos estados en los negocios y pues que también es parte de la ciencia, porque del sistema de información, porque debemos de generar una información que es necesaria para los negocios. Gracias, Marina. Sandra. Sandra, ¿qué opinas acerca de la frase? ¿Estás ahí, Sandra? Profe, es que creo que Sandra tiene problemas con el audio. Ok. Bueno, dentro de la frase que nos traen aquí para poder analizar que la contabilidad es ciencia, es arte, es disciplina, es técnica. Podemos definirnos en cada uno de esos aspectos, ¿no? Pero siempre tenemos que, de una u otra forma, referirnos a que en todo el proceso evolutivo que ha tenido la contabilidad desde que se creó, desde esa experiencia o desde esos métodos tan rudimentarios que se empezaron a tratar, que se empezaron a trabajar y que se llevaban, en los que pasamos a ser de una teneduría de libros a ser un desarrollo del pensamiento contable frente a todos los conceptos. Pues que hoy o actualmente la contabilidad como técnica contable está pues muy adelantada, pero que dentro de su base teórica que sustenta y que encuentra un proceso de reelaboración total en la que pone en duda cada uno de esos procesos, procedimientos tradicionales que se tienen, y ese hecho de poner en duda pues nos da la categoría en sí de ciencia. Y hoy tratar de hablar de un solo idioma frente a qué es esa contabilidad, pues de una u otra forma nos posiciona ya en un rango, podemos decirlo, superior en en toda el análisis de la situación de las empresas mismos, de la economía, de la realidad socioeconómica, porque es que la contabilidad en últimas no solamente nos habla de la situación o de la realidad económica de una empresa, sino que a nivel general, de pronto de un sector productivo e incluso también los datos consignados en esa contabilidad nos habla de la situación económica incluso del país también, que nos habla de que si la empresa tiene gran demanda, pues
¿Qué significa? Que en el país hay estabilidad económica. Caso contrario, que si no hay tanta demanda, que los ingresos disminuyeron, que los ingresos cambiaron, también es producto de qué? De la situación financiera de un país, del sector donde está. Entonces nos habla y nos va esa capacidad de análisis financiero a nivel general a través de todo lo que es la contabilidad como tal. Y pues desde la disciplina como profesión, como contaduría pública, eh, simplemente pues ya hablamos de ese rol que tiene el contador público dentro de la sociedad y que en este sentido, bajo este concepto, la carrera profesional o la carrera de contaduría pública se entiende como una profesión en la cual se desempeña habitualmente un servicio a la comunidad y que exige una serie de doctrinas, una serie de habilidades, una serie de herramientas, de conocimientos que se obtienen pues desde un ente educador, en este caso la universidad, pero que todo va enfocado al desarrollo de distintas áreas de conocimiento, ya sea relacionado con la finanza, impuestos, auditoría, administración, con costos, con presupuesto, y que en cada uno de estos procesos involucra una toma de decisiones para las organizaciones y una toma de decisiones en las que se deben de ceñir a ciertas normatividades, a ciertos requisitos que sustentan y sobre los cuales hoy en día llevamos y desarrollamos todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Desde la profesión contable, pues podemos decir que es un oficio eh, que se desempeña pues en un determinado, bajo un determinado modelo, bajo una estructura y eh, que entre estos que son o es una disciplina, una profesión en la que se requiere conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto nivel, un control sobre el contenido del trabajo, una organización propia, una autorregulación, espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas. La ética dentro de nuestra profesión pues siempre está directamente inmersa con el fin pues de que esa profesión que aborda la práctica, que aborda la técnica como tal y la disciplina, se preocupa pues por el desarrollo del conocimiento y el enriquecimiento del profesional y asimismo el desarrollo del conocimiento teórico y práctico que nos posicionan y nos dan ese, esa calidad, esa posición de la contabilidad como ciencia. Dentro del arte, pues ser creativos e innovadores es uno de los principios y valores como profesionales contables debemos tener, y lo que les decía hace un rato, frente a la creatividad de diseñar formatos, métodos de control, métodos de recolección de información, de captación de información. Y frente a la técnica, pues ya sabemos que es un sistema, ¿no? Un conglomerado de procesos, de procedimientos empíricos, prácticos, para saber cómo se hacen las cosas con mayor precisión y para entregar un trabajo práctico, un trabajo entendible.
Bajo la concepción de técnica, pues a veces se entiende que la contabilidad trabaja en base a un conjunto de procedimientos y sistemas para acumular, procesar e informar datos útiles referente al patrimonio, a las riquezas de las entidades y es una serie de pasos para realizar una tarea y en contabilidad esa tarea es el registro, la teneduría de libros, o sea, el registro contable, la partida doble, débitos, créditos, a eso simplemente hace referencia pues cuando hablamos directamente de esa contabilidad como técnica. Y finalmente, pues posicionándonos en la ciencia, en ese conocimiento verdadero, en ese conocimiento aplicado en los hechos económicos, aplicado en las realidades socioeconómicas, sistemático, verificable, fiable, predecible y que explica cada uno de los fenómenos relativos eh, a la contabilidad misma. Bajo estos preceptos, pues podemos ver que la contabilidad es un método de representación cuantitativa, ya que la práctica contable no puede realizarse sin un patrón o una medida. Sin un patrón ni una medida. Y finalmente, pues, como sistema de información, se enfoca en distintos opiniones, en distintos enfoques modernos de la contabilidad y que subrayan o que sustraen un sistema dentro de un sistema de información de la empresa y toma toda esa información de la empresa y referente a los elementos que definen el patrimonio, como es el activo, el pasivo, y la procesa, la resume de tal forma que se cumpla con los criterios básicos que informan la interpretación de la información financiera y no financiera. Que recuerden que dentro de esta tenemos dos, financiera y no financiera. Podemos obtener ese tipo de información dentro de lo que es la contabilidad. Y dentro de ese sistema de información, pues se han obtenido, ¿no?, valiosos datos para poder clasificar, resumir y registrar hechos y operaciones económicas. Y la información contable debe atender a tres situaciones siempre. Cuando hablamos de sistema de información, que es un pasado, el presente y el futuro. El pasado, pues básicamente porque se remonta a que sirve de base para las comparaciones, que sirve y permite determinar los vaivenes, la situación de la organización en épocas distintas, poder hacer comparabilidad en una línea de tiempo a través de esos datos del sistema de información, pues son básicos para poder entender, para poder concluir, para poder predecir también. En el presente, porque va indicando la calidad y la dirección del desarrollo de los acontecimientos y marca una realidad concreta. Y en el futuro, porque sin descuidar lo que pasa en el presente, pues permite poner un ojo en el mañana y proyectarse, planear, dirigirse o gerenciar, digamos, gestionar por anticipado las acciones que se van a realizar dentro de una empresa. Y de esta manera, cuanto a la contabilidad, que pasamos por todos estos tipos de roles y por todos estos tipos de conocimientos y de posiciones desde el punto de vista contable, podemos decir que
el objetivo en últimas de la contabilidad es poder generar conocimiento y ese conocimiento frente a lo que hay en la empresa, frente a esa situación en específico de las entidades, pero también ese conocimiento frente al desarrollo de nuevos modelos. Entonces, estamos pues posicionados dentro de estos roles y esas facetas que tienen que tiene la contabilidad dentro de las perspectivas teóricas, dentro de la perspectiva práctica, como tal, o sea, hacia dónde se dirige, qué es lo que hace. Y en cada una de esas posiciones, por eso es que, como les decía en la anterior clase, no hay un concepto definido de lo que es la contabilidad. Sin embargo, es plurifacética y podemos hacer de todo, pero siempre enfocándonos desde el área de conocimiento, porque no somos el número, no es decir que ganamos 1.000 millones, que tenemos 100 en activos, no es eso, sino poder, determinar el tipo de conocimiento que podemos llegar a tener y que podemos llegar a evaluar o llegar a dar. Eso era básicamente, chicos, lo que tenía pues para contarles el día de hoy frente a este problema. Y a veces en algunas conferencias, en simposios, se ha tratado este tema frente a qué es la contabilidad en cada uno de estos escenarios y en cada uno de estos roles, porque como hay peleas todavía frente a generar esa definición de qué es la contabilidad. Y creo que más que nada que nos hemos tardado en poder definir qué es la contabilidad también, porque la contabilidad está en constante cambio, en constante evolución, en constante adaptación a los sistemas y modelos de mercado y modelos económicos. Entonces, cada vez va evolucionando y va adaptándose. Y en cada una de esas evoluciones y adaptaciones, pues va generando un mayor valor agregado, obviamente. Pero a su vez queda como esa duda, digamos, o esa discrepancia entre, bueno, ¿qué somos? Pero es prácticamente porque nos podemos posicionar como en cualquiera de los roles, ¿no? Como disciplina, como arte, como técnica, como sistema de información, como ciencia. En todos cumplimos una función dentro de lo que es la contabilidad. Entonces, eso es básicamente lo que quería en esta clase más o menos contarles. Para la siguiente clase vamos a realizar una exposición, como somos, creo que somos 4, si no estoy mal, en el curso, pues vamos a realizar exposiciones individuales acerca de las escuelas de pensamiento. Esta teoría. Regálenme un momento. Bueno, se supone que somos 5. Francia, Mario no, Nórida, Sandra y Juliet no. Sí, vamos a hacer exposiciones de manera individual acerca de las escuelas de pensamiento contable, así como ha sido importante posicionarnos como ciencia, pues dentro de esa ciencia la contabilidad ha tenido que crear escuelas de conocimiento. Dentro de esas escuelas de conocimiento o escuelas de pensamiento contable, como se llaman, tenemos
distintas. Entonces, para Nórida, tú vas a tener la escuela de pensamiento controlista. Okay, ¿Sí me escuchaste? Sí, profe. Listo. Y para Sandra, espérame, ya te digo cuál. Para Sandra, tú vas a tener escuela de pensamiento jurista o personalista. Entonces, Nórida, controlista o materialista, como también se llama, y para Sandra, jurista o personalista. ¿Qué es lo que necesito de estas? Pues básicamente cuáles son sus principios, quiénes son sus autores o quiénes fueron las que crearon estas escuelas de pensamiento y qué de esas escuelas de pensamiento es lo que hoy en día aún estamos manejando, porque algunas son creadas pues hace mucho tiempo, en los siglos XVIII, XIX, y hay cosas frente a lo que determinan que hoy en día todavía seguimos manejando y seguimos aplicando dentro del área y dentro del estudio de la contabilidad misma. Entonces, eso básicamente realizan su presentación. Yo ese día habilito un link para que puedan subir su presentación y yo poder subir la nota. ¿Listo? ¿Alguna duda referente a lo que hay que hacer? No, profe. No, ninguna. Listo, chicas. Entonces nos vemos pues en la próxima clase. Si alguna de ustedes se puede comunicar con sus compañeras, con Francia y creo que Juliedes, ¿no? Les dicen que se comuniquen conmigo pues para poderles asignar algún tema de exposición para la siguiente clase. ¿Listo? Okay, Muchas muchas gracias. a ustedes, gracias por haberme acompañado. Ya nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego.